más de 150 años, Charles Darwin planteó la cadena de la evolución humana. Esa cadena es una línea de tiempo, la cual no ha sido posible completar. Existen baches de tiempo. Es un punto en la evolución que no se ha encontrado. Bueno, una forma intermedia es lo que se conoce como un eslabón. Un eslabón en el tiempo es la parte que nos puede hacer falta para concatenar una serie de hechos con otra serie de hechos. En nuestra idiosincrasia colombiana, hablar de prehistoria es hablar de Europa, de dinosaurios, del nacimiento de la especie humana. Pero si hablamos de historia, nuestro pensamiento se remonta a la llegada de Cristóbal Colón, y más aún, al 20 de julio de 1810, al gran día, el Día de la Independencia Colombiana. Es decir, que siempre miramos como si Colombia naciera en el descubrimiento. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar, por no decir nunca, en esos hombres que encontró Colón. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cuánto hacía que habitaban nuestro territorio? Y más aún, ¿serán ellos parte del eslabón que buscamos? ¿Será que como colombianos conocemos cómo nuestro país está vinculado en los procesos prehistóricos e históricos de la formación humana? Las excavaciones arqueológicas realizadas en Colombia, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, nos da testimonio de complejos líticos fechados 1500 años antes de Cristo. Llegamos a Madrid queriendo saber qué tipo de gente fue encontrada en los entierros arqueológicos y definir de qué época estamos hablando. Este es el Parque Alfonso López Pumarejo, en memoria al expresidente que renunciara a su cargo el 19 de julio de 1945. Este parque es el centro de Madrid. Aquí confluye toda la gente que viene de Bogotá y de los municipios de la Sabana. Esta es la casa de la estación del tren, donde actualmente funciona la Casa de la Cultura y Turismo de Madrid. En los hallazgos de Madrid, Cundinamarca, concretándonos, era el típico indio que comía el pan coger, que cazaba, ¿sí? Que tenía más o menos un promedio entre 1,50 y 1,60 de estatura, no tenía más, ¿sí? Que sufrían de enfermedades terribles, lo que ahora podríamos llamar sífilis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los microbios, y como comíamos carne cruda, eso afectaba eso y el crecimiento. Ahí en los hallazgos se encuentran niños muertos de muy temprana edad, precisamente por eso. No abarcaba más de 30, 35 años de edad. Eran agricultores tempranos, en donde además del maíz utilizaban tubérculos de altura y también vivían de la recolección. Fue un poco de humanidad que vivió cerca de la laguna, o a la laguna, ¿no? En ese sector la tierra es amarilla, gredosa. Entonces, como ellos mantenían pisándola, esa greda se les pegaba en el pie y quedaban amarillos. Entonces, por eso los pusieron los patiamarillos. La arqueología de la Sabana de Bogotá tiene tres grandes periodos. Uno precerámico, que está entre el 8000 al 2000 antes de Cristo, es el precerámico temprano. Otro precerámico tardío que está entre el 2000 y 1000 antes de Cristo, y a partir del primer milenio antes de Cristo hasta el 800 después de Cristo tenemos el periodo agroalfarero temprano, que se ha denominado Herrera. A partir del carbono 14 sí tenemos que es una cultura premuisca, 500 años antes de Jesucristo. Nos queda claro que esta población habitó la sabana en el periodo de Herrera, primer milenio antes de Cristo a primer milenio después de Cristo. Trabajaba en la agricultura, la caza y la talla de piedra.
Fiel ejemplo de esto es la iglesia parroquial. Este templo de San Francisco de Paula fue construido el 15 de agosto de 1895. La importancia de este templo es que todo fue construido en piedra, desde sus cimientos hasta la segunda ventana de las torres. Este es el Parque Pedro Fernández Madrid, monumento artístico arquitectónico colonial. Fue escenario de las reyertas políticas que tuvieron eco en la independencia de Colombia. Madrid escuchó el paso del sanguinario Sama, y en este parque acampó con sus tropas el general José Hilario López, con ocasión de su marcha triunfal contra Urdaneta. Cuenta la historia que más de 1.200 hombres que venían de Facatativá y otros municipios por la vía de Barro Blanco acamparon en este terreno. Y es precisamente por esta vía de Barro Blanco donde se encontraron los hallazgos arqueológicos que pueden ser el eslabón en la línea del tiempo. Los hallazgos arqueológicos en Madrid, Cundinamarca, dan respuesta de la evolución humana en la línea del tiempo. Desde primero llegaron estos, los cazadores-recolectores más antiguos, se extinguieron y posteriormente llegaron los braquicéfalos más redondos. Sin embargo, en Madrid tenemos la forma intermedia, es decir, tenemos el paso o el tránsito paulatino entre formas arcaicas y formas modernas. Este hallazgo es importante, ¿por qué? Porque nos permite a nosotros, en medio de unas determinantes que ya estaban, encontrar una media que nos habla de una nueva que no había sido contemplada, porque no se había encontrado nada. Yo creo que Madrid, Cundinamarca, en toda su área, sí determina ese estudio que se debe realizar. Yo creo que es un puntico en el eslabón perdido, porque estamos hablando de una cultura antes de los muiscas. Mejor dicho, cuando llegó Gonzalo Jiménez de Quesada acá, 1000 años y 1500 años ya existía la cultura herrera. Por Dios, ¿cómo no vamos a tener en nuestro municipio eso? Sabemos que somos un eslabón perdido. Madrid aporta el periodo Herrera a la evolución humana. Resuelve el eslabón perdido. Pueblo que no sabe su historia es pueblo condenado a irrevocable muerte. Ahí fue comprado ese terreno para hacer un conjunto residencial. No, había que destruir y pavimentar como todo lo que pasa en este país. Es importantísimo que todos conozcamos el pasado de nuestra historia para que podamos vivir un futuro pleno y a conciencia de lo que realmente nosotros somos. Esto nos permite a nosotros ver con otras certezas las cosas que nos pueden ayudar, ¿sí?, a ir aportando información a toda esta serie de hechos que nos pueden llevar a saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos.